Perspectiva y Plataforma Solidaria traen para ustedes El Coloquio, con el apoyo de Signo Empresarial, la Red Unicosol, Visionamos, Banco Cooperativo Coop Central, La Equidad Seguros, Comeva y Afiancol. Bienvenidos. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a El Coloquio. Hoy tendremos un invitado especial, el doctor Carlos Acero, presidente de la Confederación de Cooperativas de Colombia, quien muy amablemente ha aceptado la invitación para compartir con los asistentes todo lo referente a las asambleas. Hay una pregunta fundamental que es: ¿son las asambleas escenarios democráticos y particularmente las asambleas de las cooperativas? Este y otros temas relacionados con el desarrollo de esta fiesta democrática, como él realmente llama a las asambleas cooperativas, están sucediendo hoy en día en Colombia y en el mundo prácticamente, porque los meses de enero, febrero y marzo son de asambleas. Entonces, bienvenido, doctor Carlos Acero, a El Coloquio. Buenas tardes. Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Bienvenido. Algo está pasando. Ya sé. Muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Sabemos que últimamente las redes sociales, los medios digitales nos tienen atrapados en reuniones, todas ellas importantes y que vale la pena pues compartirlas, porque en este momento no solamente necesitamos la orientación de los líderes, sino que también las personas puedan absolver preguntas, inquietudes sobre un tema tan particular como el que nos convoca hoy, de las asambleas cooperativas. Como usted sabe, el coloquio es un escenario donde de manera distensionada y afable pues abordamos unas problemáticas o análisis de la vivencia de las organizaciones solidarias y cooperativas. Y hoy el encuentro es sobre asambleas. Aquí vamos a confrontar, discutir y debatir un poco el pensamiento sobre la teoría y la práctica de este evento tan importante. Sabemos que las asambleas son una reunión general que se hace cada cierto tiempo, digamos anualmente en las cooperativas, y en ellas se participa de dos maneras: aplicando lo que se llama la democracia directa, cuando los miembros asociados participan de manera personal y directa, o la democracia indirecta, cuando nosotros, por circunstancias de la organización, el número de asociados, la ubicación de los mismos dificulta la reunión, pues damos el poder a un colega para que nos represente, que son las asambleas de delegados. En los movimientos sociales y cooperativos, este acto tiene unos, digamos, matices, que son los que vamos a analizar el día de hoy. En primer lugar, yo le plantearía una inquietud. ¿Qué diferencia conceptual podemos encontrar en lo que es una asamblea de tipo cooperativo, asociativo, a una asamblea de una empresa capitalista? ¿Cómo se puede diferenciar y cuál es lo que mueve o qué es lo que mueve a los asistentes a este gran evento? Bueno, bien, buenas tardes. Carlos Julio, un gusto volver a encontrarnos, volver a reunirnos. Un saludo también especial para todos, todas las personas que están llegando a esta hora, como dicen en la radio, a la sintonía de este coloquio.
Bien, digamos que pues la Asamblea General de cualquier organización, de cualquier ente, de la copropiedad, en fin, pues es el máximo momento de la actividad de esa organización del año. Y en teoría, pues, se van allí a conocer los informes, a valorarlos y a aprobarlos o a dejar las anotaciones. Entonces, digamos, desde el punto de vista formal, puede ser que todo el mundo confíe que es un mismo sistema, un mismo mecanismo. Sin embargo, siempre hemos insistido en el mundo cooperativo y de las empresas de la economía solidaria, la asamblea anual, además de ser la reunión más importante del año, la de más trascendencia, la reunión que marca el punto de llegada de un ejercicio y el punto de partida de otro, tiene una implicación aún más, desde mi opinión, interesante, porque a diferencia de los otros, por ejemplo, las otras formas empresariales, en donde los accionistas están preocupados por conocer el avance de la empresa y sobre todo resultado y en consecuencia cuánto sería beneficio derivado de su inversión y digamos que es el epicentro. En una empresa de carácter cooperativo, un fondo de empleados, una mutual, va mucho más allá. Eh, en, en la Asamblea General se debe presentar, y siempre lo hemos dicho, y de manera prioritaria, central, es el informe social, el balance social de la organización, que es exactamente lo que hace que nuestras organizaciones sean distintas de otros tipos de organizaciones sociales o empresariales. Y en ese balance social se presenta, se materializa en el informe el desarrollo, o mejor diría yo, el cumplimiento, Carlos Julio, del objeto social. Sabemos todos que a nivel global, el objeto social de nuestras organizaciones es procurar el bienestar de los asociados. Ponerlo en términos sencillos. Otra cosa es que desarrollemos actividades económicas diversas para tal fin, pero el propósito central, el objeto social de una cooperativa, de un fondo, de una mutual es ofrecer o procurar el bienestar de sus asociados y de sus familias, seguramente. Entonces, claro que tiene un enfoque diferente. Y por supuesto que ese balance social, que además, como lo hemos insistido desde hace muchísimos años, y varios de ustedes quizás nos han escuchado estos temas en el pasado, debe tener 7 capítulos, ¿verdad, Carlos Julio? Porque son los 7 principios cooperativos, porque los principios cooperativos son, digamos, las herramientas, si me permiten la palabra, de gestión con el que cuenta el Consejo de Administración, la gerencia y el equipo directivo de la organización. Entonces, allí llevamos un balance social dividido en 7 capítulos y con un soporte que son los estados financieros, la información financiera. Y yo creo que así como lo enseña el modelo, como es la buena práctica, o como diríamos, las mejores prácticas cooperativas, están en presentar en la asamblea, insisto, máximo momento del año, el punto de llegada de y el punto de partida hacia este informe, y eso obviamente cambia significativamente el tema. Y una nota final. Quizás, como en muchos casos no se hace de esta manera, digo yo, en las entidades cooperativas o en nuestras entidades de economía solidaria, muchas veces se confunde el asociado o la administración o los directivos, yo no sé, y llegamos a nuestras asambleas con la misma lógica de que se llega a una asamblea de una empresa de capital. Error craso. Y ojalá pudiéramos cambiar ese modus operandi para ir hacia esa mejor práctica.
ese, ese llamado es muy importante porque hemos notado unos puntos que los vamos a consultar y a compartir con usted, y es precisamente el ánimo con que van los asociados o los delegados a esta reunión tan importante. Y segundo, la mecánica o metodología con que ésta se desarrolla. Por ejemplo, lo comentábamos en alguna oportunidad y usted mismo lo decía, hay asambleas que duran 3 días, eso no tiene objeto. La duración de las asambleas cooperativas es muy largo, es muy aburrido. La gente está despreocupada o está ocupada en otras cosas. No hay una motivación previa y no hay un adoctrinamiento, digámoslo así, para que los asociados o delegados lean con anticipación la información y vayan preparados. Ahora, la diferencia que hay entre un asociado y un delegado, ¿cuál es el compromiso de ese delegado? De si es solamente ir a representar a un grupo de asociados o hay algún compromiso adicional. Estas son inquietudes que en este momento son importantes en mencionarlas o precisarlas, y especialmente el tema de la duración de las asambleas y el tema de la apatía de los asistentes. ¿Qué piensa al respecto? Diríamos de entrada que en el derecho hay unas formas y son muy importantes las formas para adelantar procesos o procedimientos. Las formas para adelantar una asamblea además están en el marco de la ley y son y hay que observarlas. Tanto así que cuando no se respetan las formas, la asamblea puede llegar a ser tachada de nula o de ineficaz. Dicho esto, también hay que decir el que se deban respetar las formas no quiere decir que lo formal o ciertos, yo diría a veces como costumbre, ¿no, Carlos Julio? Se fueron entronizando en muchas organizaciones. Hace unos años, bueno, también tenía una frase, pero hace muchos años yo venía diciendo, o vengo diciendo, dime cuánto dura la asamblea y te diré qué tipo de cooperativa tienes. Y esto también se predica para la duración de los consejos de administración o juntas directivas de nuestras organizaciones. Y claro, esto por supuesto genera polémica, pero no se trata de generar polémica per se, se trata de hacer un análisis crítico y por supuesto propositivo de cómo debemos desarrollar estas formas. Una asamblea debe tener un proceso de planeación, pues eso también se dan capacitaciones para eso, se deben medir los tiempos. Insisto, la asamblea es el momento superior, el momento del año, el momento superior de la organización cooperativa o de economía solidaria, de empresa de economía solidaria. Luego, allí deberíamos llegar, si me permiten el símil, como a la mejor fiesta del año. Y cuando vamos a la fiesta, pues somos conscientes de que nos vamos a gozar, a divertir la fiesta, pues no nos vamos a emborrachar hasta la saciedad y perdernos lo bueno de la fiesta. Lo mismo, si vamos a la asamblea, que es el máximo momento del año, hagamos un ejercicio planeado, metódico, organizado, ya vamos a hablar de algunos tópicos, que nos permitan que la asamblea sea concreta, ágil, eficaz, agradable, de manera pues que las decisiones de fondo, que son los temas de asamblea, se puedan conocer, puedan tramitar y gestionar, y que los asambleístas, los asociados que participan, ya sean directamente los asociados o los delegados, cuando el estatuto lo permite, puedan participar todo el proceso
y de manera y durante todo el ejercicio. Pero conocemos que duran 3 días una asamblea, pues es tremendamente agotador. Mire, después de 4 horas, de 5 horas, ninguna persona resiste una reunión. Es apenas natural. Bueno, y si duramos 2 días o 3 días y si entramos en discusiones, por eso es que hay un procedimiento parlamentario para dirigir la asamblea. Por eso las personas que son elegidas, digo, la mesa directiva, para dirigir la asamblea, tienen que ser personas que tengan no solamente capacidad y conocimiento y conozcan suficientemente la cooperativa, sino que tengan criterio y carácter. Y tener criterio y tener carácter para dirigir una asamblea no es ser arbitrario ni autoritario, no, 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 no. Es hacer cumplir el reglamento y los procedimientos parlamentarios. Entonces, eso habilitaría. Mire, muchas organizaciones ya tienen práctica, sobre todo cuando la organización va creciendo, esto de las preasambleas es un buen mecanismo para mantener permanentemente informado. Porque el principio de la información. Doctor Carlos Julio, la transparencia, que es uno de los valores cooperativos a nivel global, se traduce en la práctica y en el derecho y el acceso a la información. Conocemos también que se volvió costumbre que algunos asociados llegan a la asamblea a pedir o que se lean las actas anteriores o los documentos presentados. Pues eso no corresponde. Por eso se habilitan 15 días antes la información y por eso es allí donde la administración tiene que atender inquietudes y los requerimientos y las preguntas, consultas y resolver las dudas de los asociados que tienen derecho a la revisión, a la inspección de esos documentos que son llevados luego para la asamblea. Entonces, si hacemos eso, si se hace todo ese ejercicio de manera transparente, pues a la asamblea vamos a llegar a escuchar el informe, que también debe ser algo sucinto, pues, a ver, debe ser concreto, más que sucinto, concreto, específico. Ahora se ayudan mucho con temas de multimedia, muy bien, ¿sí? Se envía el informe previo a, no después de, previo a. Entonces es mucho más fácil, ¿sí? Y claro, entonces no aburrimos a la gente, no cansamos a la gente y cuando se tienen que tomar decisiones como por ejemplo ir al proceso eleccionario, si es que en ese año tiene que darse o a algunas decisiones de fondo que tiene que tomar la asamblea, todos los que están asistiendo están concentrados, están todos en sintonía de lo que está ocurriendo. Yo creo que eso también lo proponemos desde hace muchos años como una mejor práctica, cómo vamos mejorando. Porque la gente se aburre, pero no ocurre solamente en la asamblea de la cooperativa o del fondo de la mutual, ocurre en la asamblea de padres de familia del colegio, ocurre en la reunión del edificio, por eso nadie quiere ir a las reuniones, porque volvemos esto tan complejo, tan aburrido, tan ladrilludo, que la gente no se quiere comprometer. Y vivimos en una ciudad, una sociedad que va muy veloz y que le parece que toma decisiones rápido. Hombre, hay que facilitar los temas. Y ni se diga en este último año con el tema de la pandemia y de la necesidad u obligación o como quieran de la virtualidad. Entonces, yo creo que en eso hay que reflexionar profundamente, hay que poner tiempos. Si una organización es ordenada, si cada mes tiene su consejo de administración, si tiene sus comités, si además es más o menos grande o mediano grande y puede hacer sesiones informativas, pues maravilloso. Los informes disponibles a los asociados con los criterios que establece la ley, que se puedan enviar. Perfecto, eso facilita todos los procesos y mejora los tiempos de ejecución. Ya podríamos ver otros tips que se dan durante la celebración de la asamblea que bien amerita que se revisen y si no se están haciendo así, se corrijan. Eso no hay ningún problema. Y como estamos a puertas del masivo de asambleas, pues bien vale que esas buenas prácticas se empiecen a desarrollar en aquellos casos en donde todavía no lo hacen. Sí, muy bien. Precisamente, pues esta reunión lo que pretende es dar
una serie de tips y de elementos que se deben tener en cuenta para que estas reuniones sean prácticas, efectivas y lo más eficiente posible. Por ejemplo, se ha hablado del procedimiento parlamentario, de la transparencia, de la información concreta. Yo creo que esos son tres elementos importantes. El procedimiento parlamentario pues existe para que las personas puedan participar de una manera activa y efectiva, pero no para que se sienten en el uso de la palabra. Por ejemplo, se presenta que en una asamblea hay 2 grupos o 3 grupos y la asamblea se convierte en un escenario donde hay una disputa y confrontación de horas eterna porque los términos utilizados en algún párrafo del informe no corresponden al gusto de un grupo o de otro y se centran en unas discusiones interminables. Y la transparencia también es muy importante tenerla presente para que ese evento realmente transcurra con toda claridad posible y no haya cuchicheos en las sillas o en los rincones de la asamblea diciendo lo que están diciendo no es cierto. Entonces, eso es importante, la transparencia. Y yo quisiera que comentaran un poco referente a esa pedagogía que se tiene que hacer para que la gente vaya preparada a este escenario y realmente lo tome como una actividad donde él tiene injerencia, participación de algún modo, pero no así de manera desprevenida, sino que vaya con el procedimiento parlamentario adecuado, que haya leído el reglamento de la asamblea, que se haya leído el acta de la asamblea anterior si la envían, y ya esos son pasos que van permitiendo ganar tiempo para el desarrollo de la misma. Claro, es que justamente yo insisto, y cuando siempre que yo hablaba, y hacía muchos días no lo hacía sobre estos temas, más estoy tratando de hacerlo muy coloquial, porque a veces se le pone tanta formalidad que asusta. Miren, yo creo que planear la asamblea y ejecutarla es en la práctica el desarrollo del valor de la transparencia cooperativa que ya mencioné. Cuando hablamos de transparencia, entonces la gente se asusta o se confunde, porque creen que transparencia es el antónimo de corrupción. No. Transparencia es, la transparencia, el valor de la transparencia se materializa en el derecho a la información. Son cosas diferentes. Entonces, en la medida en que una entidad de cualquier índole aplique este valor de la transparencia y estos derechos de información y de acceso oportuna, pertinente a la información, mire, todo el mundo va a estar plenamente enterado. Y es que el asociado, en el modelo cooperativo y de economía solidaria, no solamente es que tiene el derecho y la obligación, tiene el derecho y la obligación de estar informado, también con los parámetros institucionales, ¿sí? No es que un asociado también entonces, alegando el derecho a la información, entonces se meta a conocer hasta el último detalle. No, hay unos conductos regulares. Esa es la palabra muy conocida. Hay conductos regulares y se sabe que se va a recibir la información. Esto ayuda mucho. Primero porque crea confianza. Otro elemento crucial, fundamental. Cuando estamos cerca, cuando participamos, cuando recibimos información. Además que la información, en mi opinión, debe ser entregada casi que mensualmente. ¿Qué es el informe de gestión? No es la sumatoria de los 12 informes del Consejo de Administración. Miremoslo de esa práctica. Esa es una metodología, ¿sí? Es que no vamos a llegar en marzo a hacer una cosa impresionantemente nueva. No, si hemos contado la historia en el Consejo, en la Junta, durante las 12 sesiones de Junta del año, pues la Asamblea General es el momento donde se hace la recopilación de esos temas y se presentan, pero la gente ya viene informada. Lo
Lo que no corresponde es que la gente se sorprenda con información el día de la asamblea. Y esto es un doble error, ¿no? Es un error imputable a ambas partes. La administración siempre tiene que estar, es más, otra buena práctica, un buen tip, siempre informando oportunamente. Ahora que hay muchos canales de comunicación, de informar oportunamente. No es hacer unos mamotres, no, son tips. Pues para eso nuestras organizaciones tienen gente experta en manejar el tema de la comunicación puntual. Entonces uno ya está enterado de qué está pasando, cómo vamos, ¿sí? Y bueno, dos, pero también el asociado tiene la obligación de estar pendiente de su cooperativa. ¿O es que solamente estamos pendientes cuando necesitamos que nos presten bien un servicio o un dinero? No, es igual, moderadamente. No es que ahora yo me pase todos los días allá en el asiento del lado del gerente, viéndole si va a almorzar y a qué hora sale. No, todos nos entendemos, que ya todos hemos estado en estos procesos. Entonces, eso es un buen tema. Entonces, eso nos ayuda a generar confianza, a saber los dueños, los asociados, saben que la administración comparte la información, que tiene procedimientos. Y claro, toda organización tiene dificultades, pero cuando fluye de esta manera es más fácil de, de, de todos estos trámites y de todos estos procesos. Y ya, citado a la asamblea, es que uno debería cantar en el mes de diciembre cuál es la fecha de su asamblea, en febrero o en marzo, ¿sí? Para que también los asociados con suficientemente tiempo de antelación sepan si es que la asamblea es directa o los delegados para que estén preparados si es indirecta a través de delegados esa asamblea. Igual que la gente sea puntual el día de la asamblea, que se elija la persona. Generalmente, y es una práctica tradicional, que se preside el presidente del Consejo de Administración. Eso es como la generalización. Pero también pueden, y si así lo considera la asamblea, pues elegir. Entonces, los únicos que se eligen el día de la asamblea son los directivos de la asamblea, ¿verdad? Eso se somete a votación. Y mire, por ejemplo, Carlos Julio, uno encuentra que entonces empiezan a poner a votación ¿cuál es el orden del día? El orden del día es verificación del quórum. Bueno, la Junta de Vigilancia. Segundo, designación de los dignatarios de la Asamblea. Elección. Se elige. Y una votación, lo que sea. Si es mucha gente, háganlo a través de medios electrónicos. Ahora es fácil. ¿Sí? Esas aplicaciones de Google que permiten una votación y verificable. Por supuesto, la Junta de Vigilancia hace eso. Tal, en fin. Tercero, y empiezan que todas las comisiones, y empiezan, dicen, elección de comisiones. Las comisiones en una asamblea no se eligen, no se somete a votación. Lo digo porque he estado en estos 20 años, he estado en múltiples reuniones de asamblea general y he encontrado que en algunas entidades eligen todo. No, ese no es el procedimiento, ¿sí? Si lo están haciendo, hay que corregir. Se designa. Y entonces pasamos de temas de 2 horas, y ahí es donde empiezan a alargarse las reuniones, ¿no, doctor? A ser ágil el juego, ¿sí? Garantizando, por supuesto, que esa designación que hace la mesa, que preside la asamblea, pues sea lo más plural y lo más influyente, pues ya sabe, ¿sí? Y así sucesivamente. Por ejemplo, otro elemento. ¿Cómo que el acta de la Asamblea General del año pasado hay que leerla en esta asamblea? A ver, por Dios. Y si además son de aquellas malas prácticas de entidades que transcriben o, como dicen coloquialmente, desgravan la asamblea, eso, además de ininteligible, es inmensamente largo y tedioso a morir. Por eso es que la gente se nos duerme, por eso es que la gente se levanta, por eso es que la gente hace corrillo y por eso es que finalmente se dan al final del salón. Y cuando uno se da cuenta, ya se han ido. No, el acta, si es que la tiene, no hay una comisión aprobatoria, pues mándela con anticipación, pongan a leer eso, por favor. Luego viene algo que usted tocó, doctor Carlos Julio, el reglamento. Si hacemos un reglamento y es el cuarto o quinto punto del orden del día que se aprueba y queda aprobado, reglamento que, como lo señalaste anteriormente, te envía con la convocatoria,
pues nos atenemos porque esas son las reglas de juego. Entonces, ¿para qué las aprobamos? Pero también un poco la experiencia, un poco la anécdota, un poco con gracejo, puedo decir. Y no es más sino que arranquemos, después de oír los informes, ya me referiré de pronto a eso, y arrancamos y pedimos el uso de la palabra, nos lo otorgan de acuerdo con el reglamento. Y entonces no termino la intervención en los 2 minutos o en los 3 minutos, y entonces con carácter y con criterio el presidente le dice, señor Acero, ya son 3 minutos, y entonces empieza, ahí se armó Troya, ¿sí? ¿Cómo así? No me deja hablar, esto es antidemocrático, no sé qué, Digo, no es la generalidad, por favor. Estoy un poco, si me permiten, y lo hago con todo afecto, caricaturizando algunas cosas que he visto en estos 20 años. Entonces, ¿qué pasa? La asamblea empieza a decir, sí, déjelo hablar. Y entonces, hace 20 minutos aprobamos el reglamento. Entonces, ¿a qué nos atenemos? Al reglamento para tener ordenada la casa y que la gente pueda participar, o al desorden. Entonces, yo creo que todo eso, claro, es que la palabra, ustedes saben que a mí me fascina hablar de la pedagogía porque no soy pedagogo, hubiese querido ser, pero me parece que es muy importante que nos pongamos de acuerdo, sobre todo cuando las reuniones son amplias, en donde pues todo el mundo quisiera hablar, pero no es posible que todo el mundo hable. Y además muchas veces, también por experiencia, no siempre, pero muchas veces, las intervenciones se hubiesen podido superar si hubiésemos pedido la información que se nos envió o que estaba disponible, ¿sí? Pero bueno, digamos, son tips de esa naturaleza que hay que empezar a corregir. De manera pues que nos concentremos en los temas esenciales, en aprobar un informe de gestión, en escuchar el informe de los revisores fiscales, en aprobarlos o en darlos por recibido y tal, y en los temas gruesos y en el plan de acción de lo que viene para nuestra gestión hacia adelante. Esos son aportes interesantes para aplicarlos o de aplicación inmediata, ¿sí? Porque, como usted dice, en los primeros 5 puntos de la agenda, que son solamente protocolarios y se pueden evacuar en minutos, a En 2 veces minutos. se desgastan horas, ¿sí? Y cuando se llega a los temas fundamentales, la gente ya está cansada y entonces dice, aprueben eso, ¿por qué? Pónganse de acuerdo, eso ya está listo, vámonos al almuerzo o a la fiesta o eso. Entonces, hay una desnaturalización de la democracia en ese caso. Yo pienso que en el tiempo, en la racionalidad del tiempo, en el uso del procedimiento parlamentario, en la lectura anticipada de la información y en discutir los temas fundamentales, yo creo que está la esencia de lo que debe ser una asamblea solidaria o cooperativa. Pero ¿cómo evidenciamos que estas asambleas sí son democráticas? Porque hay también el comentario no generalizado, pero dice, no, es que las asambleas ya van arregladas, ya van listas, ya van organizadas. Lo que pasa es que hay gente que no está informada, entonces comienza a alegar y a alargar y en fin. Entonces, Sí, ¿cómo evidenciamos que una asamblea es realmente democrática? ese es un tema que siempre será complejo y yo creo que eso no se puede plantear en blanco y negro, ¿no? Y no solamente en las cooperativas, en las mutuales, en los fondos, en la sociedad en general. Los procesos electorales de nuestras autoridades públicas, por ejemplo, ¿sí? Entonces nos quejamos de que no nos gustan las decisiones, pero a veces no votamos. En fin, esto es muy complejo, esto tiene mucho de sociología, tiene mucho de comportamientos, en fin. Yo creo que hay que entender eh, cómo es el ejercicio democrático. El ejercicio democrático no es solamente pedir la palabra, levantar la mano y pedir la palabra y que se la concedan, y eventualmente una interpelación, de acuerdo con el procedimiento parlamentario y el reglamento aprobado, por parte de las personas. La gente a veces también, mire, otro símil, la gente cree que esta es una sociedad democrática porque yo voy a votar cada 4 años, o bueno, cada 3, 4 para alcalde, 4 para presidente, sí, ya me explico.
¿Y creen que, que esa es la democracia? No, eso es un efecto, un mecanismo democrático. Lo mismo digo yo de las asambleas cooperativistas y de economía solidaria. La participación democrática no es solamente asistir el día de la asamblea, pedir la palabra y que se la den. La participación democrática es mucho más que eso. La participación democrática dice relación con los temas de gobierno y gobernanza de la entidad. Por eso es que me encantaría que pudiéramos trabajar en todas las organizaciones de manera voluntaria, como digo yo, de manera voluntaria, pero con carácter obligatorio. Lo hacemos nosotros porque estamos convencidos, a eso me refiero, el balance social, porque ahí los indicadores que desarrollamos en estos puntos nos permitirían entender si nuestra cooperativa, nuestro fondo, nuestra mutual, son de verdad democráticos y tienen participación democrática, tanto en el gobierno y la gobernanza, como en el uso y acceso de los servicios. De eso se trata esto. En el primer punto, gobierno y gobernanza. Yo participo cuando me convocan a las reuniones de la cooperativa. Yo en la asamblea o me eligen o me nombran o me postulan para participar de los comités y yo acepto y quiero participar. O siempre estoy tan ocupado, que yo como estoy tan ocupado, no puedo aceptar ninguna responsabilidad en la cooperativa. O se da el escenario de la participación, del derecho a voz y voto y a elegir y ser elegido. Recordemos, Carlos Julio, y eso lo hemos hablado tantas veces contigo y con tantos dirigentes, el derecho en cooperativa es el derecho a la rotación, ¿cierto? Así es como nos da el modelo. A nivel global también, eso no es en Colombia. En ninguna parte está escrito que el derecho es a la permanencia de los directivos elegidos, ¿no? Y esto no tiene nada que ver con las personas. Es que como todo lo ponemos con nombre propio. No, esto no tiene nada que ver con las personas. Tiene que ver es con el modelo. Y el modelo dice, debe haber participación democrática y debe haber, lo ideal es que haya rotación, ¿sí? Por eso se han inventado mejores prácticas de rotación, ¿sí? Eso de que cada 2 años o cada 3 se elige y se puede renovar por una vez, digamos, puede ser interesante. Hay otros que hacen por segmentos, entonces ahí lo que va para garantizar la continuidad de la organización, ¿sí? Y bueno, y hay unas cosas interesantes que se pueden hacer, pero siempre es el derecho a la rotación. Por eso es que con buenas prácticas, con dando lo que tenemos, con participación en el gobierno y la gobernanza, invitando a más asociados a que hagan parte de los cuadros directivos, de los comités, a que cuando no van a las reuniones que se invitan, inclusive las sociales, las educativas, las de capacitación, ahí hay un incumplimiento. Claro que hay un incumplimiento. O sea, la democracia cooperativa no es únicamente la asamblea. La democracia cooperativa es democracia económica, democracia de gobernanza, y a veces, yo creo que en la mayoría de las veces, ni siquiera nos cuentan eso cuando entramos en una cooperativa, ¿sí? Simplemente es, yo le presto, perdón que sea a veces tan duro, pero es así. Y después vienen los problemas, ¿sí? Claro. Entonces, la participación no es, ahora, como los tiempos de las asambleas en el cooperativismo o en cualquier situación de la vida que se mueva por parámetros democráticos, es limitado, pues hay que aprender a respetar el espacio de los demás. Y cuando nos ponemos de acuerdo en parámetros democráticos, nos toca respetar esos acuerdos, ¿sí? Puede que a mí no me guste que no me dejen intervenir más de una vez, pero si yo acepté la regla de juego, tengo que cumplirla. Y si no estoy de acuerdo, cuando se formuló el reglamento, entonces propongan un cambio y un ajuste que digan que puede hablar indefinidamente, a ver qué le dice la gente. Entonces hay que regular, hay que moderar los tiempos, la participación tiene que ser puntual, ¿sí? En fin,
son elementos que tienen mucho que ver también con cada persona, ¿sí? Pero digamos que hay que establecer acuerdos, hay que hacer dinámica. Por eso hay simulacros de asambleas. Por eso hay que invitar a los asociados y a los delegados, no hay que invitarlos solamente una vez al año, directo a la asamblea. Por eso hay que hacerlos participar. Uno ve, en Colombia, vemos que hay cooperativas que tienen unos formatos muy interesantes, muy interesantes. ¿Sí? Ahora, ese cuento de que si la asamblea no dura 10 horas, no hay democracia, yo también digo, yo he visto que en las 3 primeras horas nos gastamos en esto que hemos hablado, que es inocuo, que se puede hacer en 2 minutos, porque hay también intereses para desgastar a la gente y para que uno se aburre y se vaya. ¿O no? Entonces, yo creo que en esto hay que hacer, como es la democracia, doctor Carlos Julio, ¿sí? Frenos y contrapesos. Y una cosa esencial en democracia, en general, que lo estamos perdiendo y cómo estamos viendo últimamente en el mundo, y también acá, eso, el respeto por uno. Entonces, como usted no me gusta, señor Carlos Julio, entonces yo como no tengo argumento para contrarrestar su opinión o su crítica, entonces yo lo descalifico de entrada. Y ahí se rompe todo el tema y la pugnacidad, ¿sí? Un poco, nosotros todos somos jóvenes, pero un poco la experiencia nos ha enseñado que quienes tiran la piedra y esconden la mano tienen otro tipo de intereses. O quienes, como dicen las mamás, siembran cizaña para agarrarse. No, si por eso es tan bueno que haya hombres y mujeres ponderadas en estos temas. ¿Sí? Tranquilo, todo el mundo tiene derecho a opinar y todo el mundo tiene derecho a que se le respete su opinión, ¿sí? Ni más faltaba. Y todo el mundo tiene derecho a criticar con respeto y sin calumniar y sin ofender, y a que sea criticado de idéntica manera. Pero eso es importante cuando hacemos todo este tipo de ejercicios, porque nos calenta, ¿no? Cada rato, ¿no? ¿Qué pasa? No, se calenta esa asamblea. Y bueno, ¿y tomaron las decisiones de fondo? Ah, no, no. Entonces, yo creo que eso también tiene mucho que ver con el entorno, pues, en fin, tantas cosas, pero pues conversando es que uno puede ir buscando formas de mejorar esos procedimientos. Sí, realmente usted ha tocado una serie de aspectos de tipo subjetivo, yo diría, de comportamiento del asociado o del participante en las asambleas, que siempre toma la cosa a nivel personal y cree que lo están atacando o lo están sacando de taquito para participar en algún aspecto. Y, por ejemplo, en las elecciones, todos quieren quedar en el consejo de administración o la junta directiva del fondo o de la asociación mutualista. Y si no quedó, entonces queda disgustado. Pero para que no quede disgustado, entonces lo nombramos en la junta de vigilancia o en algún comité. Entonces, el nivel de interés de participar y de asumir la responsabilidad baja totalmente. Aquí los asistentes hacen algunos comentarios que los invito a que los hagan por chat. Y Carlos Vasco, que es un asiduo asistente al coloquio y a reuniones cooperativas, porque está muy interesado en el tema educativo, nos habla de que todo este cuento, el régimen parlamentario, el régimen fiscal, el régimen electoral, tiene un solo nombre: necesidad de educación para el cabal ejercicio democrático. Sí, Los órganos de totalmente de control acuerdo. social, Es eso. ¿Sí? ¿sí? Exacto. Los órganos de control social no ejercen cabalmente su función porque no vigilan el cumplimiento de los deberes de los asociados. Uno de ellos es la participación en el gobierno de la organización. Y participar en la asamblea es participar en el gobierno de la organización. Entonces, es que los asociados o delegados se mentalicen que no van a hacer pugnacidad en la asamblea, sino que van a valorar, a evaluar lo que dice el doctor Zúñiga, que creo que es ahí, el doctor Zúñiga de la Uniagraria,
pregunta que en qué escenarios debe presentarse la rendición de cuentas. Pues es en la asamblea donde se hace una rendición de cuentas y eso es lo que vamos a valorar, a medir y sobre todo a proyectar, porque la asamblea nos da cuentas de cómo estamos, pero la asamblea determina para dónde debemos ir y cómo debemos ir y con quién debemos ir. Ese es el fundamento para mí de lo que es una asamblea asociativa o cooperativa cuando está evaluando la gestión y proyectando el futuro. Entonces, en eso hay que, digamos, tomar en cuenta aquellos aspectos y todos estos tips que está usted aportando, pues son muy útiles para agilizar el desarrollo de estas instancias y al mismo tiempo sacarles el mayor provecho posible. Carlos Julio, como estábamos conversando, esto aquí nadie pontifica porque no hay una verdad absoluta, porque cada cooperativa, cada fondo tiene su propio contexto, pero digamos, se dan algunos tips que pueden ayudar y de eso se trata. Mire que cuando hablamos de los procesos seleccionarios, ¿sí? Y un poco también porque la gente dice, ah, pero ya vienen preparados. Es que desde que haya transparencia, algunos procesos previos no se pueden tachar, son transparentes. Por ejemplo, es de común usanza que se llama a asamblea, perdón, a elecciones en esta asamblea. Muy bien. Y era como muy frecuente ver que se llegaba a la asamblea, no había empezado la asamblea en el primer tiempo, y entonces todo el mundo estaba dedicado a componer las listas. Y entonces por andar componiendo las listas, armándolas, tal, pues ni le paramos bolas a lo que está pasando, ni estamos concentrados en el informe más importante del año de la organización. Y solamente nos preocupa cómo voy yo, en muchos casos, cómo voy yo en esa lista. Y viene, que eso era también muy conocido, muy repetido, que entonces si yo no lograba quedar o perdía, entonces para que no hubiera oposición, entonces me dan como un premio de consolación quererme para la Junta de Vigilancia. Así no es. Yo nunca he entendido desde que llegué al mundo cooperativo que así tiene que ser. No es así. Es que la cooperativa no tiene bandos. La cooperativa no tiene grupos. Si es que el interés de la cooperativa es el interés general de todos. Entonces, repetimos las malas cosas que aprendemos en la televisión o en la calle o en la democracia y queremos hacer lo mismo en la empresa que se supone la hemos creado o participamos de ella para el bienestar. Entonces me van a decir, ay, no sea ingenuo. No, yo no soy ingenuo. Al contrario, quisiera ser pragmático con esta reflexión. ¿Cómo así que en la cooperativa hay bandos? No, es que el consejo de administración está 5-4. ¿Cómo así? Ahí hay un problema de gobierno y de gobernanza pavoroso, porque lo que se arman son grupos de interés individual y a uno no lo eligen, a uno no lo suben de la categoría maravillosa de asociado a ser directivo para que tenga y gestione sus intereses individuales. Eso es lo que es el modelo cooperativo. Cuando a mí me eligen, me ponen una sobrecarga de una dimensión. Mucha gente cree que cuando lo nombran a uno en un consejo de administración, mejor dicho, es un cargo de honor y honorífico. No es el cargo de responsabilidad. Si usted lo hace bien, quizás después lo recuerdan por honor y con honores. Diferente. Entonces, ¿cuál es? Ahí sí, hablando de tema, ¿dónde está? ¿Cuál es la ética del dirigente o del directivo? ¿Sí? Una ética en función del interés general de la cooperativa. Yo no puedo hacer parte del grupo de 4 permanentemente o del grupo de 5 cascándole a los 4. Pues estamos hablando de la realidad, ¿no? No de la teoría. No, siempre hay posibilidad. Es que yo no soy el único dueño de la empresa cooperativa, del fondo, de la mutual. A mí me pidieron la mayoría, porque confían en mí, que gestione de la mejor manera posible la organización, no que arme grupos de interés. ¿O no? ¿O no?
Así es. Entonces, por eso, para superar, por ejemplo, esa que siempre me ha parecido que no es la mejor práctica, que yo a veces digo mala práctica, o una, esta me parece que llegar el día de la asamblea a armar las listas no me parece que sea la mejor práctica. En cambio, uno puede hacer procesos previos, públicos, formales, en donde haga como inscripciones previas, en donde uno sepa que el señor Pedro Julio Forero quiere ser del Consejo de Administración. ¿Y por qué? ¿Y quién es y por qué quiere llegar allá? O que van a hacer una plancha, supongamos que fuera una plancha, y que están Pedro, Pablo, Luis y Miguel y Margarita y Sofía y doña Matilde, que es la emblemática de la cooperativa. ¿Por qué y para qué quieren estar ahí? Y todos que hagan su mismo ejercicio. Entonces, con 24, 48, 72 horas se cierran las postulaciones, se envía por correo electrónico, ahora que todos tenemos. Somos buenísimos para el WhatsApp y perder tiempo muchas veces, pero cuando nos llega la información no la vemos, no la he recibido. Ahí es un buen ejercicio. De manera pues que llegamos a la asamblea y los 5 primeros puntos los sacamos en 3 minutos o 5 minutos, si hay que elegir y no tenemos el aparatico. Y los otros nos dedicamos los temas de fondo, y cuando llega el proceso electoral, todos, sin excepción, estamos notificados de quiénes aspiran y por qué. Y entonces se da el receso, si se quiere, mientras vamos y compartimos, porque, vuelvo y digo, es la fiesta principal del año de la cooperativa, y volvemos, y se hace el proceso electoral. Y el que ganó, ganó, y el que perdió, ¿cómo así que tiene? Porque es que una cosa es querer ser directivo, y otra cosa es que yo perdí, y entonces como que me toca ser, por eso es que a veces las juntas de vigilancia y los organismos y los mecanismos de control social se distorsionan en la práctica, ¿sí? Entonces, si yo quiero ser consejero y tengo mi propuesta. Si yo quiero ser de control social, pues también deberé entender la dimensión de lo que significa el control social, que es una cosa espectacular y maravillosa. Es tan espectacular y maravillosa que en muchos estados y en muchos países, no solamente el gobierno, sino las empresas particulares han adoptado mecanismos de control social similar al que tienen las cooperativas históricamente. ¿Ven? Entonces ahí claro que nos concentramos en lo esencial. Digo, uno podría avanzar hacia los temas de rotaciones permanentes, ¿sí? La posibilidad de que lleguen más asociados y que los vayamos formando, y eso sí tiene razón, hay que hacer procesos de formación y capacitación, ¿sí? Porque además debemos construir liderazgo colectivo, ojo, liderazgo colectivo, y también los procesos seleccionarios que puedan hacerse con instrucciones previas, registros previos, conocimiento previo, ¿sí? Sin que esto se vuelva un debate electoral, no, pero sí, eso yo creo que ayuda mucho. Y no hay premios de consolación cuando de estos procesos se trata. Lo que debe haber es un compromiso y una convicción de trabajar por el interés superior, que es el interés general de todos y cada uno de los asociados a la organización. Muy bien. Yo creo que estamos dando algunos elementos o puntadas importantes para que los gerentes, los directivos, los asociados y los delegados tomen una mayor conciencia sobre la importancia de ir preparados a este evento, ir predispuestos a ser proactivos, sinérgicos y no digamos tolerantes, pero sí aceptando las nuevas circunstancias de desarrollo de estas empresas y de estos eventos. Vemos cómo las cooperativas han tenido que dar un salto tecnológico, pero a tientas, como decimos en Boyacá. Y esos cambios están trayendo también inconvenientes para el manejo de la información. Entonces, muchas de las asambleas se tuvieron que hacer de manera remota el año pasado y hoy en día continúan en esa misma tónica, pero muchos quieren hacer sus asambleas presenciales, pero la mayoría quiere cuidar su vida y mantenerse un poquito alejado, guardar el distanciamiento social, pero los que quieren la confrontación quieren hacerlo presencialmente, pienso yo. Entonces, ¿hay algún tip que se pueda dar? Porque
manejo de asambleas de manera presencial y virtual o mixta, remota, digital. Eso creo que va a ser un portafolio de confusión que no va a permitir un mejor desarrollo de estas actividades. Muy complejo, ¿no? Este es un tema muy álgido y lo vivimos durante el año inmediatamente anterior y ya otra vez vuelve a haber muchas inquietudes. Para duda. A ver, ¿qué diría yo? O sea, la democracia es la esencia, ¿sí? ¿Cómo se materializa esa participación democrática? Digamos, son las formas. Muy bien. En la medida en que se garantice la participación democrática, razonable, igual que cuando es en físico, ¿cierto? Igual que cuando es en físico, que ya lo comentamos. Me parece que una entidad, independientemente de su tamaño, de su naturaleza, del tipo de persona, en ese primer elemento, sí puede garantizar que las personas puedan participar y tienen las herramientas y la infraestructura, pueden, en momentos como los que estamos viviendo, hacer ese tipo de reuniones remotas, ¿sí? Aquí tengo, es solamente para dejar ahí un tip. La gente, empezamos a hablar de que todo es virtual, ¿no? Y la Real Academia de la Lengua dice que virtual es aquello que tiene la propensión a no existir, ¿no? Es virtual, o sea, no existe. Y nos confundimos en el lenguaje, ¿no? Entonces hablamos de reuniones remotas, porque yo no sé, pero si hay algo, esta reunión virtual, este coloquio virtual, no hay algo más real en este momento para nosotros que estar en este coloquio. Una digresión. Entonces, estas reuniones remotas, cuando se pueden hacer, hay que hacerlas. No, al principio hubo mucha duda, mucha inquietud, no porque no se quisiera entrar en ese mundo del uso de la tecnología, que son instrumentos. O sea, la asamblea y la democracia no queda en la forma, en este caso. Son instrumentos que nos facilitan a que haya participación democrática. Entonces, muchas dudaron en los primeros meses y todos lo sabemos, porque como no sabíamos qué era esto, no sabíamos cuánto iba a durar. Mucha gente decía 15 días, 8 días, 2 meses y empezamos a prorrogar. Y bueno, muchísimas organizaciones finalmente, porque tienen las condiciones, adelantaron sus asambleas. Pero también hoy es 26, ¿no? 26 de febrero de 2021, hay todavía un grupo de cooperativas, no sabemos cuántas, no es la mayoría, no es un grupo, no es un porcentaje mayor, pero así hubiese 10, es suficiente, que no han podido porque su base asociativa tiene unas características, o porque están ubicados en zonas dispersas, o porque son personas que no tienen acceso a este cacharrito o a ese cacharrito. O porque pueden tener este cacharrito, pero la infraestructura que ofrece el Estado en materia de conectividad no da. No sé si a ustedes les ha pasado que estos 3 días ha sido una locura poderse conectar. Así todas las llamadas se caen, todas las reuniones se cortan. Entonces es muy difícil. Entonces, por ejemplo, en esos casos, pues claro, ahí se genera una limitación extraordinaria. Entonces, claro, nosotros ¿qué estábamos esperando? Pues que el gobierno en medio de la situación que continúa, pues hubiese tomado alguna determinación. Desafortunada, en mi opinión, ¿no? Pues desafortunadamente, no, el decreto reglamentario que salió esta semana para hacer asambleas insiste en que se tienen que hacer tanto las del 2019, que no se hicieron, como las del 2020, que tienen el plazo hasta el 31, deben hacerse en ese plazo. Y abre la posibilidad de que en una misma sesión puedan resolverse en orden, o sea, primero la del 2019 y luego la del 2020. Eso puede que sea fácil decirlo, pero en algunos casos es complejísimo, ¿sí? Yo no tengo las respuestas, afortunadamente, digo, yo no lo sé todo, me encanta, por eso pongo los temas para que también haya opinión de otro lado, ¿sí? Digo, me preguntan, y si no he hecho la del 2019 y voy a hacerlas al tiempo, una detrás de otra, por supuesto, ¿cómo se llaman? Las listas de hábiles, ¿cuáles son? Buena pregunta.
2019-2019, las de 2020-2020, eso puede tener fundamento, ¿sí? Obviamente, alguien me preguntó ayer, bueno, y si prorrogan la emergencia sanitaria, como en efecto la prorrogaron ayer, ¿qué va a pasar con el decreto 434 que decía que tiene plazo hasta un mes después de? Entonces, lo que se está interpretando con la expedición del nuevo decreto es que este nuevo decreto derogó de manera tácita porque se les dijo, por lo menos Confecuo en un par de reuniones dijo, ojo, si van a derogar, si van a hacer algo nuevo, a la luz de lo que quedó en el artículo, parágrafo del artículo 6 de la ley de emprendimiento, deroguen el anterior para que no haya lugar a duda jurídica, que es lo que siempre pedimos nosotros, seguridad jurídica. Entonces, ¿sí? Y eso sí, doctores, mientras haya 2 abogados puede haber hasta 3 y 4 conceptos, ¿sí? Y no es porque seamos tontos o bobos, porque la forma de interpretar la ley, cuando no es clara, la redacción de la misma puede abrir camino. Entonces, ¿en qué estamos hoy? Que sigue la emergencia sanitaria, decretada desde anoche, o sea, se prorroga a partir del domingo y va hasta el 31 de mayo. Pero como ya hay un nuevo decreto, este decreto dijo, tiró al piso o derogó tácitamente, en el entendido de muchos, lo que venía. Entonces, nos toca hacer las asambleas del 2019 y del 2020 a más tardar el 31 de marzo del 2020. Eso para quienes ya nos pudimos acomodar, lo podemos hacer, lo tendremos que volver a hacer. Sí, con elecciones, no con... Hay que hacerlo, ¿sí? El problema es cuando hay dificultades de orden práctico, que ya mencioné, la conectividad, la posibilidad de acceso a los aparatos, en fin, cantidad de cosas. No es sencillo y no se da aparentemente una salida. Yo siempre les digo, pero vuelvo y digo, yo no estoy aquí diciendo qué hay que hacer porque estamos estudiando el tema. De hecho, ahorita cuando termine esta reunión, tengo una reunión con unos amigos abogados que estamos pensando cómo tratar de orientar el tema de la mejor manera posible. Pero lo que decimos es, habrá que avanzar en la medida que se pueda y en los casos en que no se ocurra, pues hay que dejar por escrito. Es que a eso también no nos han enseñado, doctor, ¿sí? Uy, ¿yo qué hago? Y todo el mundo asustado, y que me va a caer la superintendencia y que me cae. No tenemos que actuar con miedo. Uno a las autoridades les debe tenerles respeto, pero miedo nunca. Entonces, si no puedo hacer porque esto se volvió una fuerza mayor, pues en vez de asustarme y preocuparme y angustiarme y llorar y tal, lo que me siento y redacto es un documento y dejo constancia de que hay una fuerza mayor, es decir, aquello que no me es posible a mí como ser humano superar, y pues no lo puedo hacer. ¿Qué hacemos? ¿Sí? Si yo tengo mis asociados, voy a decir, bueno, en un caso, es que si digo el municipio ya saben que cooperativa, podría decir otro. Si estoy en Corinto, Cauca, y sabemos que no hay conectividad, porque es que no hay ni ayer ni hace un año, porque no hay antenas, por las razones que sean, pues no me pidan hacer lo imposible. Hay un principio general de derecho que dice que a lo imposible nadie está obligado. Pero no se quede con el enunciado, escriba. Y si quiere, mándeselo a la superintendencia. ¿Usted cree que alguna persona van a sancionar por contar siempre la verdad? Mi papá decía, y lo aplico toda mi vida, la verdad siempre te saca adelante. Cuéntele la verdad. Hombre, no tenemos. Nuestros asociados son mayores personas mayores de 70 años. Y hay cooperativas de esas, que además no tienen estos cacharros o no les gusta. Bueno, es un tema cultural, eso hay que respetarlo, ¿sí? No se puede. Ahora, hay cooperativas o hay entidades en general, no solamente el sector de economía solidaria, que por los agarrones y por las personalizaciones que no nos gusta que estamos hablando, ¿sí? Entonces, no, si no es personal no hacemos nada. Bueno, esa también es una salida, doctores, pero cada quien tiene que asumir la responsabilidad de directivos que tiene. ¿Sí? Si el problema es que no me gusta porque virtualmente me ganan la elección, debe tomar su decisión, déjela escrita. Y si eso afecta el buen suceso de la cooperativa, del fondo, pues usted responderá en su momento, ¿sí? Pero yo creo que mientras estemos en dificultades como estas, ¿sí? Yo hubiese querido que la vacunación hubiera entrado, pero la realidad es otra, ¿sí? Entonces nos vamos a tener que demorar. Yo creo que vamos a tener que ser adaptativos este año y el que no pueda, déjelo por escrito, doctores. No les asuste escribir. No tienen que escribir un tratado. Tienen que escribir 3, 4 considerandos muy bien escritos, bien redactados, y lo dejan como constancia. Pero si puede, como decía Pacheco, si lo tiene, tráigalo, doctor. Si puede, háganlo.
Si pueden hacer las dos porque está demorado, háganlo, ¿sí? Tienen que estar muy pendientes de las disposiciones que empiecen a emitir desde, puede ser mañana o en todo caso el lunes, las alcaldías locales, ¿no? Porque el decreto, perdón, la resolución que prorroga la emergencia sanitaria hasta el 31 de mayo, habilita pues para que los alcaldes establezcan unos protocolos en materia de reuniones, de lugares públicos, y entonces hay que tener eso en consideración. Y claro, lo deseable hubiera sido que esto nos lo hubieran dicho hace un mes, ¿sí o no? Pero pues no ocurrió, nos lo dijeron no, ¿sí? Entonces nos toca estar en ese tema. Y yo creo que si se respetan la participación, como lo hemos dicho, igual, hay una inquietud, y con esto, es que estos temas son muy, además se vuelven a veces casuísticos. Alguien me decía, no, pero si yo no me puedo conectar, o si ese día se cae el internet, o yo no tengo un smartphone, o no tengo computador, o se me va la luz, entonces esa asamblea la demando. Entonces yo respetuosamente del año pasado les vengo diciendo, no, por una razón sencilla, porque ocurre como cuando es una convocatoria física, ¿cierto? Entonces nos invitaron a los 100 asociados, o digamos que fuéramos los delegados, muy bien. ¿Estamos bien convocados? Sí. ¿Hora, fecha, lugar y temario? Sí. ¿Hora de inicio? Sí. Señor Acero se levantó indispuesto. Y por más de que quiera ir, no puede. Pues no llegó. O el señor iba por el camino y hubo un derrumbe, o se le pinchó el carro, o le cogió el sueño, se emparrandó la noche anterior. Es la vida, pues, la vida. Y no llega en una asamblea presencial. El que no llegue, y en todo caso se conformen las mayorías que señala la ley, y para el caso de las presenciales las estableció de esa manera, yo tendré posibilidad de demandar o de impugnar esa asamblea porque yo no tengo celular. No, no estoy diciendo que me gusta o no me gusta, yo estoy diciendo lo que pasa en la práctica. ¿Eso significa que estamos rompiendo el principio democrático? Entonces ahí vienen las preguntas millonarias, ¿sí? Yo rompí el principio democrático cuando me cogió el sueño y no llegué, o cuando decidí que bien convocado no voy porque me cae mal el gerente, o porque no me quiero encontrar con fulanito porque es un antipático, ¿no? No es fácil. Y todavía no hay respuestas definitivas porque hasta ahora estamos aprendiendo de estos temas. Entonces, en la medida que se pueda, hagan. Si no lo pueden hacer, dejen por escrito, porque las responsabilidades no se evaden, las responsabilidades se asumen y ya, y vamos por el camino, pero bueno, cada estatuto es diferente, cada base social es diferente, cada región del país es diferente, y entonces pues tratamos de armonizar los temas. Bien. Bueno, el tiempo vuela, mi doctor. Hay algunos comentarios que voy a leerlos y si hay alguna pregunta, entonces para responderla, porque Perspectiva nos ha invitado a un evento especial a las 4 que tiene la entrega de unos galardones, entonces a los cuales están cordialmente invitados con el link de Facebook Live, pueden continuar en la transmisión. Lino Hurtado comenta que buena parte de las dificultades que se han presentado radican en el desconocimiento del modelo cooperativo y sobre todo el desconocimiento por parte del asociado de cuál es el interés común que dio origen al proyecto solidario. Si se desconoce ese interés común, que es el core de la cooperativa, ¿cómo se le puede pedir al asociado que actúe democráticamente? Carlos Mario vuelve a comentar, es jerárquicamente más relevante el órgano de control que el órgano de administración, pero estos órganos de control no tienen idea de dónde están sentados y por qué los eligieron. Puro compromiso. Norberto dice, es cierto que una proposición aprobada se vuelve perentoria en su ejecución, mientras que una recomendación es optativa del Consejo. La proposición aprobada es mandatoria. Y Clemente dice, importante la aclaración, el encuentro de normas
ley de emprendimiento versus ley de extensión de emergencia. Bueno, Ahí hay unas preguntas muy interesantes, muy provocadoras. Yo diría, sí, Lino, y con un saludo especial a Lino, eh, y en eso posiblemente, y mire cómo utilizo el lenguaje. Tenemos que fortalecer los procesos de educación, ¿sí? Porque la gente dice, es que no damos educación. No, sí, sí, lo hacemos. De pronto hay que afinar esos mecanismos. Porque vuelvo y digo, si el asociado se le trae con el ganchito que es que le voy a dar crédito rápido y no le contamos nada más, ese asociado será de nombre. Y además se va. Y además es el que no participa de nada y que le parece una jartera, mientras me presten, es jartera participar. Entonces nos toca hacer mucho trabajo. Por eso, en todo esto que estamos intentando hacer hacia adelante, lo que queremos es buscar darle un impulso de verdad decisivo al tema de la educación cooperativa. Ustedes ya me han oído, no voy a entrar en el detalle, a volver a lo esencial, porque lo perdimos. Hay que hacer tenemos que hacer acto de convicción y autocrítica. Lo perdimos en muchísimos casos. Entonces, aquí hay una nueva oportunidad para hacer, porque no hay un proceso cooperativo en ningún lugar del mundo, de esta tierra, en 200 años, que haya avanzado. A mí no me gusta hablar de la palabra exitoso porque eso distorsiona, pero que haya sido próspero desde toda perspectiva, si no es porque ha tenido buenos procesos de formación y educación de base. Eso nos lo enseñan desde chiquito. Leamos a Arismendi Arrieta, por ejemplo, para entender un poco cómo es el tema. Bueno, en el caso de Carlos Mario, Carlos Mario, no es jerárquicamente más importante el órgano de control que el órgano de administración. De hecho, jurídicamente tienen la misma jerarquía, ¿sí? O sea, la primera parte, digamos, no la comparto. Pero la segunda parte, total. Es que, ¿cuántas veces hicimos actividades dirigidas a las juntas de vigilancia, que además, con todo respeto, tienen un nombre pavoroso, ¿no? Junta de vigilancia. Me gusta mucho más el tema de control social, tiene más que ver con la lógica de nuestras organizaciones. Y la gente perdida totalmente de que no saben qué significa el control social, que es un control social y técnico, que tiene unos parámetros, que dice que su función, de acuerdo con la normatividad colombiana, y soy enfático porque en el resto de América funciona de otra manera, tiene que ver es con la parte de la organización que se llama, con la parte de la cooperativa que es organización de personas, y no con la parte de la cooperativa que es empresa o prestadora de servicios. Eso no se lo cuentan a nadie. Y claro, y entonces llegan allá y con el nombre, Junta de Vigilancia, entonces pues hasta las anécdotas que tiene el doctor Mateus cuando estuvo en Dancova hace 30 años que son espectaculares. Alguien que nombraron en la Junta de Vigilancia de la recién creada cooperativa de uno de los barrios tradicionales de Bogotá, y el señor, pues claro, muy humilde, muy entusiasta, ¿sí? Y muy comprometido, él entendió que era de la Junta de Vigilancia y entonces se armó de una escopeta y empezó a prestar turno. Esta es una anécdota fantástica que está en documentos de Dancov y de Ansocial. Y es eso, no les decimos para qué es. Y claro, y si además es una transacción en el sentido no económico, me explico, es como usted perdió la Junta Directiva, entonces se va para la Junta de Vigilancia, peor o confusión o caos. Nos toca trabajar mucho en lo que significa las juntas de control social, en lo que significa el empoderamiento de estos directivos, sus funciones, ¿sí? Yo desde hace muchos años vengo diciendo que si a mí me ofrecieran ser miembro de un consejo de administración de una cooperativa o de un órgano de control social, yo preferiría ir al control social, porque me parece que es una función maravillosa, ¿sí? Tiene unos fundamentos extraordinarios que seguramente nos hace falta desarrollarlo y teorizar un poco más y documentar un poco más el tema. Entonces, en ese punto, pues quería como dejar. Norberto, yo creo que es nuestro amigo común Norberto Santamaría. Oye, Norberto, esas preguntas de siempre que nos ponen a dudar, claro. Mira, es que, mira, ¿cuántas veces
Nosotros hemos estado en asambleas en donde una proposición muy inteligente, muy buena, ¿sí? Entonces se aprueba por unanimidad, pero no se puede cumplir, ¿cierto? Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado yo puedo decir, como en cualquier cosa, no salgan a la calle esta noche. Y resulta que no, por algún imponderable tenemos que salir porque se nos incendia la casa. Entonces, ¿qué? Es mandatorio no salir. En esto yo creo que hay que entender cuál es la dimensión de las proposiciones que se hace. Por ejemplo, si una asamblea general, si un delegado o un grupo de delegados propone vender el edificio de la cooperativa, queda aprobado por unanimidad, sin estudios. Ojo, puede que sea una solución, pero aprobado sin estudios. Tengo un caso de una cooperativa de transporte en Bucaramanga de hace 2009. Como había proceso electoral y estaban difíciles las circunstancias para el consejo, entonces se le ocurrió a uno de los miembros del consejo, que además era miembro de la asamblea, proponer que la cooperativa asignara el pago de 3 salarios mínimos, algo así, a todos los que estaban al día y que podían ir a la asamblea. Pues adivine cómo fue la votación de esa proposición. Unánime. Se les olvidó que eran 700 asociados de a $1.000.000. Pero además la proposición decía, esta proposición será pagadera dentro de las 24 horas siguientes a la terminación de la asamblea. Entonces, ¿qué? Pues si quiere pago. Para poder pagar cumplir esa obligación, supongamos, no tenían en caja, ni en depósitos, ni en disponible. Y al otro día, la gente ahí haciendo fila para que le pagaran sus 900.000 pesos. Y entonces, los señores, ¿qué hacían? Llamar al banco a pedir un crédito de 700 millones. ¿Ven? Entonces, en esto hay que tener claro. Y además es que a esa hora, supongamos, si esa proposición se hace en una asamblea que dura 3 horas, hay análisis, de pronto. Pero si esa proposición se hace a las 11 de la noche, después de que la asamblea arrancó a las 8 de la mañana, y han sido una serie de debates y de peleas y de conflictos, y además el almuerzo es malo y el sándwich salió mal, el del refrigerio, doctores, esto, no sé, perdónenme que sea tan coloquial, pero es que de verdad en esto a veces se pontifica. No, esto hay que ir al realismo, ¿sí? Entonces, no, es lo mismo. La proposición se evalúa, las administraciones tienen que recibir y darle trámite a las proposiciones. Y si son viables, por ejemplo, esta de vender el edificio, pues tiene que hacer todo el procedimiento, ¿verdad? Ya podría tener ex ante la autorización. Pero no es que mañana salga y venda, tiene que hacer los temas. Entonces yo creo que también hay, vuelvo, insisto, ponderación, criterio, responsabilidad, análisis económico y jurídico de las proposiciones, y está muy bien, o las de siempre, ¿no? Proponemos destituir al gerente. Aprobado, votemos a decir, no sé, la señora no sirve. Y pues yo si fuera gerente o la gerenta, yo me quedo callado y voy y los demando, ¿sí o no? Y les gano. ¿Ven? Entonces, en esto hay que tener ponderación. Creo que ahí vuelvo al tema del Lino. Además es que el Lino el Lino sabe de esto, él sí sabe de esto. Es educación, es formación, es cosas que yo no sé si hacer 2 asambleas en una, si a veces hacer una asamblea, una sola en un día, ya nos pone así, Carlos Mario, ¿sí? Yo no sé si con esas prácticas, con esas no tan buenas prácticas, hacer 2, pues ahí sí no llegamos al otro día, sí, además ya no es probado hacer la cooperativa, perdón que sea tan coloquial ya como para ir rematando, sino que además nos votan en la casa, ¿sí? Entonces, no sé, yo creo que si fuéramos prácticos, ser práctico no es ser irresponsable, pragmático, más bien, si el tiempo no nos da, porque es que acuérdense que si no hemos citado hoy, ya los 15 días se nos agotaron, ¿sí o no? Porque recuerden, doctores, justamente hoy en un mes estamos en Semana Santa.
Pues es que cuando les digo que después de que vayamos al galardón, me voy a sentar con un grupo de amigos abogados del tema cooperativo para pensar pensamientos, dicen ellos, es porque se nos vino todo encima. Y el gobierno, por la razón que sea, no escuchó, pero no solamente no escuchó a Confecop, no escuchó a Confecámaras, no escuchó a los otros gremios, no escuchó a los pequeños empresarios. Y simplemente sacó el decreto como el presidente lo había planteado. Entonces esto va a tener, y de pronto faltando 2 días nos cambian las reglas del juego. Bueno. Muy bien, doctor Acero. Pues agradecemos su participación en el coloquio. Nos queda muy claro que nos ha dado una serie de tips muy importantes, comenzando porque las cooperativas deben hacer sus asambleas ajustándose a los valores y los principios cooperativos que se expresan en lo que es el balance social de la organización, aplicar un procedimiento parlamentario que agilice el desarrollo de la asamblea, manejar este proceso con transparencia, ceñirse e irse y ajustarse a la información concreta de los problemas y de la información que se entrega y de la proyección de la entidad, manejar el proceso de una manera cordial, amigable, democrática, que haya una previa lectura de la información por parte de los delegados o de los asociados y que se toquen los temas esenciales. A eso sí, dedicarle tiempo, tomando en cuenta el gobierno y la gobernanza de la cooperativa y el uso o nivel de uso de los servicios. Que se tenga en cuenta el derecho a la rotación, que es un elemento muy importante. No eternizarse en los cargos, no porque no haya posibilidades de que haya conexión generacional, sino, ¿sí? Y que la democracia hay que verla desde el punto económico y desde el punto de la gobernanza de la organización. Igualmente, manejar el tema remoto de una manera adecuada y conveniente y justa para las organizaciones. Estar atento a lo que digan las alcaldías locales en este momento con relación a la emergencia económica que se amplió y fortalecer los procesos de educación a todo nivel. Yo creo que con esos tips tenemos para desarrollar unas buenas asambleas si también hacemos nuestro esfuerzo por cumplir con esos tips tan interesantes y tan útiles, que de eso se trata y de eso buscábamos en esta reunión, que tuvieran nuestros asociados y nuestras cooperativas algunas pautas interesantes. No sé si quiera agregar algo ya para despedir el programa. Es que las conversaciones agradables y las preguntas agradables, inteligentes, son maravillosas. Mire, Clemente, yo creo que es Clemente, mi querido amigo Clemente, con él hemos estado en tantas reuniones al mismo tiempo, que es fácil. Sí, señor. Sí. Ya lo tengo aquí, lo tengo. Clemente, solo, que es que no hay una verdad revelada. Y en esto, por eso me gusta que podamos ser dialécticos, ¿sí? Y de pronto dialógicos para construir salidas. ¿Se imaginan que yo no estoy diciendo que no me guste el esquema de plantas? Yo no estoy diciendo eso. Pero me gusta más cuando, por ejemplo, hubiese la postulación individual para los 7 o los 5 cargos del consejo, ¿no creen? Entonces, pues yo tengo que ganarme a pulso, ¿sí? Porque a veces yo soy el fuerte, no, dicho, Clemente es el fuerte y me llevan a mí que soy a veces una carga, ¿sí? Pero suma, ¿sí? Ustedes me entienden, ¿no? No estoy diciendo que el otro modelo sea perfecto, pero sí eventualmente a veces, todos estamos hablando, a veces las planchas terminan en rosques. Eso no quiere decir que si los elegimos individualmente, ¿sí? No terminen también en preferencias y en amiguismos y tal. Pero bueno, simplemente para comentar porque es que no me lo aguanto. Y sí, Carlos Mario, yo creo que se nos hizo un daño profundo cuando nos metieron la mano el 2880.
Y yo recuerdo que en esa época nos pusimos, como dicen coloquialmente, como un gato patas arriba. Y ahí nos faltó unidad, ¿sí? Ahí nos faltó unidad. Y la gente salió a veces por no incomodar al funcionario de turno, que también es una mala práctica que tenemos en muchos sectores en Colombia. Por no incomodar al funcionario de turno, dijimos, bueno, vamos a ver. Y no nos pegó muy duro en la esencia, que es el tema de los recursos para educación y todas estas cosas. Bueno, hagamos el otro envión. Vamos para un nuevo cooperativismo, un cooperativismo que sea capaz de asumir todos los desafíos que nos está proponiendo la vida y la sociedad y la economía. Y bueno, no perdamos la esperanza. Acuérdense que tenemos muchas razones para la esperanza. Gracias. Bien, muchas gracias, doctor Carlos Acero. Siempre será bienvenido al coloquio y le reiteramos la invitación. Ahí en el chat está la dirección para que se conecten al galardón Perspectiva, que será entregado a partir de las 4. Muchas gracias y buena tarde a todos. Muy bien. Feliz tarde. Gracias. Bueno, Carlos Acero y Carlos Pineda, muchas gracias. Interesante el coloquio. Gracias, Clemente. Un abrazo. Gracias. Hoy vamos en potencia. Carlos al cuadrado. Carlos al cuadrado, no al cubo, porque ahí está Carlos Mario también. 3 Carlos unidos en un solo hecho. Bueno, ok. Bueno, muy bien. Un abrazo. Gracias, Lino. Gracias. Hasta luego. Y a todos, por favor, a todos, un saludo muy especial. Bueno. Perspectiva y Plataforma Solidaria traen para ustedes el coloquio con el apoyo de Signo Empresarial, la Red Unicosol, Visionamos, Banco Cooperativo Coop Central, La Equidad Seguros, Comeva y Aviancol.